aquellas personas que tienen buen apetito dicen que la hora más importante es la hora de la comida, ¿cierto? Parece que uno va más alegre camino del pesebre, ¿no? ¿Cierto? Así es. Eso para cuando uno es joven y todavía los sentidos los tiene bien ejercitados con respecto a la comida y la bebida, en fin, todo eso, ¿no? Lo que ocurre es que llega a una edad que yo ya no tiene tanto apetito. Pero cuando me preguntan a mí al respecto, muchas veces, diciéndome, usted ya es mayor. Bueno, soy mayor, pero no soy viejo. Yo soy mayor, pero tengo tanto apetito de la palabra como cuando tenía 25 años. ¿Sí? Además, estoy muchas veces como un cabritillo recién parido. ¿Los han visto correr? Saltan, que da gloria verlos, ¿verdad? Ver la vida que tienen. Pues miren, así me siento. Y cuando el Señor te coge del pescuezo, de aquí atrás, ¿verdad? Y te dice, venga, ven conmigo. Oh, hermanos, parece que uno va a las bodas del Cordero. Tremendo, ¿no? Pues vamos a comer. Amén. Uno no puede comer ni puede beber si no abre su boca, ¿no? Con respecto al bautismo del Espíritu Santo, y perdonen que me pase un poquito, ¿no? Con bautismo del Espíritu Santo, muchas veces la gente se pregunta, ¿cómo habla uno en lenguas? ¿Cómo dice esto? ¿Cómo habla aquello? Miren, yo siempre digo que uno tiene que abrir su boca. Dios no le obliga a abrir su boca. ¿Sabían? Usted para comer tiene que abrir su boca y para beber tiene que abrir su boca. Si no abre su boca, Dios no le va a obligar a usted. Pero cuando usted abra su boca en fe, el Señor la va a llenar. Seguro. Lo digo por testimonio. Amén. Y de tantas veces como he visto que Dios ha llenado las bocas y los corazones de las gentes. Así es, hermanos. Vamos a tomar un poco de alimento y vamos a acercarnos a la palabra del Señor porque no hay otro lugar mejor. Amén. En Jeremías, el profeta Jeremías, en el capítulo 4 y los versos del 1 al 3, vamos a estar leyendo, pero vamos a estar asimilando lo que el Señor nos está tratando de decir en esta mañana. Dice aquí la palabra del Señor en Jeremías, capítulo 4, versos del 1 al 3. Si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí, y si quitares de delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá, y jugares bien Jehová en verdad, en justicia y en juicio, o juicio y justicia, entonces las naciones serán benditas en ti. Y en él se gloriarán, porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén, harad campo para vosotros, y no sembréis entre espinos. Amén. En el apóstol Pedro, el Señor nos habla también en la primera carta del apóstol Pedro. Quiero leerlo con ustedes. En el capítulo 4 de la primera carta de Pedro, en los versos del 1 al 3, dice aquí la palabra del Señor.
Primera de Pedro, capítulo 4, versos del 1 al 3. Dice la palabra: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. O sea, que debemos pensar como el apóstol, como el Señor Jesucristo, ¿no? Que Él sufrió en la carne. Pero nosotros no queremos sufrir en la carne. Cuando el Señor nos exige morir en la carne, ¿cierto? Así es. Vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Amén. Si matamos la carne, habremos vencido al pecado. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en las tibias concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Amén. Oremos al Señor. Querido Padre, querido Dios, muchas gracias, Señor, por esta porción que acabamos de leer en tu palabra. Es una exhortación y un deseo tuyo para que nosotros nos ajustemos a tu palabra y a tu voluntad, Señor. Por eso, Señor, es que estamos en esta mañana aquí. Hemos venido con el propósito de alimentarnos de tu palabra. Señor, ayúdanos a bajar de donde estemos a lo humilde, Señor, a la humillación, para aceptar cuál es tu deseo y tu voluntad en tu palabra. Ayúdanos, pues, Señor, para que terminemos el día como hijos tuyos, obedientes a tu palabra, y que tengamos el alimento suficiente para el resto de la semana. Dios, ayúdanos a permanecer fieles a tu deseo y a tu voluntad. Porque, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén, hermanos. Bien, seguimos un poco más adelante en el Señor. Ahora, hermanos, Dios ha puesto y sigue poniendo todavía, sí, nuestros errores delante de su santa ley, su santa voluntad y su supuesta luz. Amén. Ahí está. Y lo hace para que su iglesia reaccione. Lo hace el Señor para que su iglesia reaccione. Él no hace las cosas por hacerlas. Así que, hermanos, cuando ustedes escuchan o lean la palabra, observen que sobre todas las cosas Dios nos ordena, nos manda, las escribe para que las recibamos, para que nosotros las observemos, las guardemos, las meditemos y las pongamos por obra, la iglesia del Señor. Así es, con prontitud y sensatez y cordura espiritual. Amén. Es lo que el Señor trata de ilustrarnos, de enseñarnos. ¿Por qué razón? Porque se avecinan días difíciles, días malos. Y yo diría que ya están aquí. Los días malos están aquí. Pero nos esperan unos días gloriosos si nosotros nos permanecemos o nos quedamos con la palabra del Señor, ¿no?
de que tendremos la puerta abierta por la obediencia a Cristo y su palabra, muriendo al mundo y a la carne. Y tendremos la puerta abierta de aquel día allá en las bodas del Cordero, porque ya están muy cerca. Esa es la verdad del Señor. Ahora, el deseo, hermanos, que Él tiene, podríamos decir que Él desea, ¿cierto?, corregirlos para que vengan de la presencia de Dios, que vengan bendiciones y abundantes, sí, abundante vida regeneradora. Porque no olviden ustedes nunca, cualquiera que diga que tiene la vida de Jesús, lo tiene que demostrar si tiene una vida regenerada. ¿Lo entienden, hermanos? Porque la vida de Dios es regeneradora. Y escuchen esto, escuchen al Señor en su palabra. En Isaías capítulo 29 y verso 15, la palabra del Señor es muy clara y precisa. Y dice Dios que cualquiera, por torpe que sea, no se extraviará si está dispuesto a recibir la palabra. Y dice en el capítulo 29, verso 15 de Isaías: hay de los que se esconden de Jehová. ¿Cómo que hay gente que se esconde? Claro, hermanos, sí, Él no me va a ver. Él no me va a ver. Además, lo que yo he hecho no es tan grave, ¿verdad? Sí. Hay de los que se esconden en Jehová. Dice la palabra, encubriendo el consejo, encubriendo la voluntad de Dios, la exhortación o la enseñanza. Y sus obras están en tinieblas y dicen, ¿quién nos ve? ¿O quién nos conoce? No, vas a ser con tanta gente, me va a traer a mí. ¿Verdad? ¿A que sí? Sí, es tremendo, hermanos, de verdad. Sí, Dios es tremendo. ¿Saben? El deseo del Señor es corregirnos. Sí, para que vengan de la presencia de Dios días de bendición para cada uno de nosotros, abundante vida regeneradora. Amén. Ahora, en un desierto, hermanos, en un desierto, si no se consigue agua, en un desierto si no se consigue agua, la muerte segura. ¿A que sí? Claro. Al final es muerte. El agua representa la vida, hermanos. Este mundo es un desierto. Ustedes saben, este mundo es un desierto y podemos tener las mejores doctrinas que existen en el mundo. Pero si la presencia del Espíritu Santo en nosotros, si no está la presencia de Dios, no tenemos vida. Y quiere decir que, como dice Pablo, estamos muertos. ¿Cierto? Yo no lo digo, yo solamente pronuncio y expreso lo que dice la Biblia, nada más, que es lo que dice Dios. Si no hay vida, no solamente es que no hay esperanza, sino que hay muerte. Lo dice Dios en su palabra. Ahora, hay quienes piensan, y después de recibir vez tras vez, continuamente, sana exhortación de parte del Señor, continuamente están recibiendo exhortación, enseñanza y regresar a la palabra. Así es.
de parte de Dios. Pero ellos piensan que la cosa no va con ellos, ¿verdad? ¿No han observado muchas veces o alguna vez algún hermano o alguna hermana que se dedica a repartir textos? ¿No lo vieron nunca? Oh, sí. El caso es que reparten textos, pero ellos no se quedan con ninguno. ¿Sabes? Yo no sé ahora, cuando yo era más joven, en las iglesias yo lo veía. Un hermano que venía, hermano, tengo un texto para ti. O una hermana, hermano, tengo este texto que Dios me ha dado para ti. Y lo raro es que no veías a este hermano o a esta hermana que se aplicara ningún texto en la Biblia. La cosa no va conmigo, va contigo, hermano, o va contigo, hermana, ¿a que sí? Pero no va conmigo, no, yo no. Sí. Otros que ya tendrán tiempo de rectificar, porque aún soy joven. Hombre, no soy muy joven, pero todavía estoy bien de salud y todavía tengo tiempo de rectificar. O que el Señor no es tan duro, no, ni es tan exigente, ¿verdad? Porque yo veo otras iglesias, otros lugares donde se le permiten muchas cosas y que enseñan que, bueno, que Dios es amor, no hay problema. No es tan duro, ni tan exigente, porque Dios, como dije, Dios es amor. ¿Cierto? Así es. Y otros porque como Dios es amor, no sacará a la luz mis trapos viejos o mis trapos sucios, ¿verdad? Como Dios es amor, no va a sacar mis pecados, mis negligencias, todos mis problemas. Bastante trabajo tiene el Señor con aquellos que son peores que yo, porque siempre hay peores que yo, ¿verdad? Ahora, recordemos en el Evangelio, no el Evangelio, en la carta o el libro de Jeremías, ¿verdad? En el capítulo 4 y versículo 1, donde hemos mencionado antes, si te volvieres, oh Israel. Amén. Este es un texto maravilloso. Si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Eso dice el Señor. Y sigue diciendo, y si quitares de delante de mí tus abominaciones y no anduvieres de acá para allá, que alguien diga lo que yo quiero que diga la Biblia. Porque a mí no me gusta nada lo que está diciendo la Biblia. Y dice barbaridades. Lo que yo quiero que diga. Lo que yo quiero que diga Dios para mí. Hermanos, sí, está escrito, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Yo no he dicho esto, lo dice Dios, ¿vale? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Porque ya había un montón, ¿verdad? A la iglesia de la Odisea hoy, la que es hoy iglesia de la Odisea. Leamos en Segunda de Crónicas, en el capítulo 7 y el verso 14, donde dice, si se humillare mi pueblo,
dice su pueblo, ¿vale? Segunda de Crónicas 7, verso 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, orare y buscare mi rostro, y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo oiré, desde el cielo, dice el Señor, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero si se humillare, oh, qué tremendo. En la primera carta a los Corintios, capítulo 3, y en el verso 2 está diciendo, eso es para aquellos que se crean listos o teólogos. Os di a beber leche. Primera de Corintios 3, verso 2. Os di a comer leche, a tomar o a beber leche. Y no vianda, porque aún no erais capaces. Ni sois capaces todavía. Esto les dijo el apóstol Pablo a los Corintios. Os di a beber leche y no vianda, no alimento sólido. No alimento sólido, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Es tremendo, ¿no? Ahora, en la carta a los hebreos, veamos por un segundo la carta a los hebreos, en el capítulo 5, la carta a los hebreos capítulo 5, y en los versos 12 y 14. Leemos aquí en la bendita palabra del Señor. Dice la carta a los hebreos 5, versos 12 y 14. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Amén. ¿Quién dijo esto? Dios en su palabra. Eso dijo. Tremendo, ¿no? Sí. Por tanto, el Señor invita. Miren, hermanos, el Señor invita. Sí. Invita, pero no obliga. Ni fuerza a nadie. Porque ustedes y yo y cualquier ser humano fue creado perfecto. ¿Y en qué consiste? En que tiene libertad para coger lo bueno o lo malo. Esta es la perfección. Dios hizo al hombre perfecto y consistía en que el hombre tenía libertad para expresar lo bueno, coger lo bueno o coger lo malo. Ahí está. Y Él invita, pero no obliga a nadie, sino que invita a salir de esas opiniones y conceptos que se oponen a la sana palabra del Señor. Es sabio Dios, ¿verdad? Amén. Pero, ¿a qué nos invita el Señor en esta
en esta hora tan especial y tan avanzada en que estamos viviendo, a través del Evangelio, a que nos invita a la obediencia total a Cristo y a su palabra, no a medias, no. O lo tomas o lo dejas. No hay medias tintas en el Señor. O eres salvo o no eres salvo. O crees en la palabra o no crees en la palabra. O has nacido de nuevo o no has nacido de nuevo. O tienes una verdadera regeneración o no la tienes. En Dios no existen las medias tintas, porque las medias tintas las encontramos en las vírgenes fatuas. No, eran vírgenes, habían creído, pero no del todo, no tenían aceite suficiente. Y se quedaron 3 años y medio en la tribulación. Porque es tiempo, hermanos, es tiempo de soltar todo aquello que esté fuera total de la palabra de Dios. Es tiempo de soltar. ¿Por qué? Porque no nos queda mucho tiempo. Porque estamos cerca de ver grandes cosas, aunque ya estamos viendo muchísimas, pero más nos quedan de ver. Y luego una puerta abierta para el arrebatamiento de su novia, su iglesia, futura esposa. Es tiempo de soltar, sí, todo aquello que esté fuera de la palabra, o que haya sido quitado o añadido a la palabra de Dios. Y porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Es tiempo que el juicio comience por la novia de Dios. Sí, futura esposa del Cordero. Ella tiene que ser fiel a su novio, a Cristo. Tiene que ser santa, pura, para un esposo santo y puro, ¿o no? ¿Encontrarían lógico que una señora se casara con un hombre el cual fuera puro y ella no? No sería correcto, ¿verdad que no? No, de ninguna de las maneras. Miren, hermanos, si el Señor es fiel, santo y además puro, su futura esposa debe ser fiel, santa, pura para su esposo, que es Cristo el Señor, puro y santo. Máxime cuando ella ha hecho un pacto matrimonial, ¿cierto? Hemos hecho un pacto matrimonial con el Señor. Yo no sé ustedes, yo lo hice. Y dije, Señor, yo te seguiré, pero no a medias. Dime qué quieres que yo haga y yo lo haré. Un pacto matrimonial, a no ser que lo hiciera falsamente, ¿verdad? Yo conozco esos pactos. Han dicho que eran pactos eternos cuando aún no se habían casado, ya estaban formando lío. Oh, Señor. Siendo pues que la fidelidad del esposo, que es Cristo, siendo que Él es fiel y puro, está garantizada esa fidelidad. Usted no puede servirnos de garantía
como que Dios es fiel. Y eso no puede servir de garantía a nadie, porque Él es fiel. Pero usted va a serlo, usted lo es, para mantenerlos en rebeldía, sabiendo que Él es fiel. Porque Él es fiel, no me preocupa. Pensando de como Él es fiel, pues si yo no lo soy, pues Él sí lo es. ¿Comprenden esto? No me importa que mi esposa no sea, que mi esposa sea, o que mi esposo sea fiel, y yo, pues como esposa, me es igual, porque Él seguirá siendo fiel. Que Él seguirá siendo fiel. ¿Quién te contó esa patraña? Que Él seguirá siendo fiel. Oh, hermanos, de ninguna manera. No. ¿Cómo va a ser fiel si yo no soy fiel? Porque como Él es fiel, Él seguirá siendo fiel. No, esto no es así de ninguna de las maneras. Pues no, hermanos. Porque eso es pretender que Dios se haga cargo de nuestros líos, ¿o no? Claro. Dios se haga cómplice. Él se haga cómplice de nuestras rebeldías y de nuestros pecados. Es pretender esto. Aunque yo no sea fiel, Él es fiel. O sea que estoy pretendiendo que Él se haga cargo de mis iniquidades. Por favor. Dios no se presta para esos juegos. ¿Sabían esto? Dios no se presta para eso. Sepan que Dios ha escogido, regulado y fijado todas las cosas. Y Él no cambia. No. Y su palabra tampoco. Él dice que sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y que su palabra no cambia, ni tiene sombra de variación. ¿Ustedes qué opinan? ¿Lo creen? Sí. Díganme amén. Sí. Amigo. Él ha regulado. Sabemos que ustedes y yo estábamos preparados de antes de la fundación del mundo. ¿No es cierto? Estábamos preordenados, predestinados. ¿Por qué? Porque Él sabía que usted sería fiel. ¿Sabía esto? Y si en algún pequeñito desliz tiene usted, sabe que Él tiene un abogado. Usted tiene un abogado, ¿verdad? Pero este abogado le dirá a la mujer lo mismo que a la mujer tomada en adulterio. Vete y no peques más. Amén. ¿Cierto? Hermanos, si hay, o en este día mismo, hay hoy, o nos encontramos débiles, si hoy nos encontramos débiles para abandonar nuestros viejos hábitos, porque a veces nos sentimos débiles, ¿verdad que sí? Para abandonar nuestros viejos hábitos. No estaremos mucho más incapaces, y digo débiles, incapaces, y mucho más débiles al pasar los días, cuando se va endureciendo el pecado por no confesarlo y apartarnos. Se irá endureciendo, pero es que además no solamente se endurece el corazón, sino que además nos deja ciegos.
porque el Espíritu Santo se aparta. ¿Sabían esto? El Espíritu Santo se aparta porque Él es santo y Él no puede estar donde hay pecado. Y si Él se aparta, que es el que da visión y revelación, estamos ciegos. Mientras no volvamos al camino, estamos ciegos. Debemos abandonar, hermanos. Sí, abandonar estas cosas por amor y obediencia a nuestro Señor y nuestro Dios. ¿No creen, hermanos, que es mejor tomar atención a la palabra? ¿No creen que es mejor? Porque Él nos está diciendo, vuélvete a mí. Escuchen bien, dice, vuélvete a mí. Ah, porque te apartaste. Claro. Él dice, vuélvete a mí. ¿Por qué? No es que yo te redimiré. No, lo dice en pasado. Te redimí. ¿Lo están entendiendo? ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Ya te salvé. Ya te bendije. Oh, hermanos, Él siempre nos socorrió. ¿Alguno de ustedes cree que Dios no les socorrió antes? Son tantas las veces que a mí, por imprudente, desde muy niño, y cuando digo muy niño, de 1 año y medio y 2 años, desde esa fecha, me liberó, me protegió tantísimas veces, que miren, si tengo que recordarlas todas es imposible. No sabía ni nadar y parecía que tenía el puerto marítimo, parecía que tenía un imán. Todos los días me tenían que sacar a alguien de dentro del mar. Aparte de otros acontecimientos. ¿A quién de ustedes no ha protegido el Señor? A lo mejor ustedes no lo saben, pero Dios les ha protegido de algo serio y no lo saben. Pero yo sé que a todos ustedes les ha protegido en algún momento. ¿Cierto? Así es. Sí. Y si hoy el hombre tomara decisiones, hermanos, en obediencia a Él y a su palabra, resulta en una prueba. Sí. Que Él, veríamos que Él no nos abandona. ¿Cierto? No. Dios no les abandona. Ni a mí ni a ustedes. Se acuestan por la noche ustedes diciendo, Dios, el día de hoy no me has abandonado. Pero mañana, Señor, por la mañana, tú estarás conmigo y mañana no me abandonarás. Porque yo sé que el enemigo viene a la zaga, de una manera o de otra. Pero tú has dicho, yo estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Amén. Esta es la verdad del Señor, porque Él
lo prometió diciendo, no te dejaré ni te desampararé. No es verdad. Pero que parece que tanto repetirlo se hace como que no tiene importancia. ¿Se dan cuenta? Es que cuando uno tiene un poquito más de dinero de la cuenta, que no sé si suele ocurrir alguna vez, pero si esto ocurre, nos damos cuenta y pensamos, no, es como si fuera una costumbre. No, no es una costumbre, porque lo mismo que viene se te va a ir. Se puede ir de la misma manera. ¿Quién te crees que es tu enemigo? Es el enemigo de Dios, el que dice dinero o cualquier otra situación. Sí. Trasladémonos, hermanos, sin demora, a los atrios del Señor. ¿Dónde son los atrios del Señor? ¿Dónde? Es el lugar santo. Creo que decía el otro día, yo no recuerdo muy bien porque mi memoria ya me falla tanto, y es que decía que hay un lugar donde habitan los santos, y es en el lugar de las águilas, ¿verdad? ¿Dónde viven las águilas? En lo más alto, donde ningún ave puede volar allá arriba. No. Pero es que aquel lugar es el lugar del amor y de la paz. Y allí no puede subir cualquiera. Allí se recibe visión renovada. ¿Sabían ustedes que las águilas es una de las aves que se regenera de vez en cuando? Pues sí. Si son águilas, entonces volarán allá. No quieren estar aquí, porque aquí hay problemas y serios. Pero el Señor, como le dije a un periodista, estoy aquí de paso, pero tengo que estar. Pero para Dios ya estoy sentado en los lugares celestiales. Allí hay paz. Amén. Quizás piensan que van a tener tiempo de sobra para arrepentirse, para cambiar, para regresar. No. ¿Saben una cosa? Jesús le mostró a Pedro, al apóstol Pedro, le mostró su error. ¿Cuál era su error? Y Pedro respondió al Señor Jesús: Señor, no solamente los pies, recuerdan el texto, ¿verdad? Sino también las manos y la cabeza. Pedro se quiso resistir en algo que era muy elemental. Pero eso figura no solamente la cabeza y los pies y las manos, no. Es todo en general. ¿Qué me pides esto? ¿Qué le pide el Señor, hermano, hermana, a usted? Cuando alguien le pide, pues no sé, dice que si le pide una sábana, déle la manta también, ¿o no? ¿No dice esto? ¿O no? Yo he escuchado a algunos que ha dicho, le han pedido algo determinado y ha dicho que lo compren. Que lo compre. Y se llama cristiano. Y tiene concepto de predicador. Y dice que lo compre. Es tu hermano. Y lo necesita. El Señor nos advierte, hermanos. Sí. Él nos advierte acerca del pecado. Él no nos advierte de otras cosas, sino siempre del pecado. Los pecados ocultos, ¿está bien?
que hay pecados ocultos. Ustedes los tienen. Yo los tengo, todo el mundo. Pero el Señor nos invita a que nosotros los pongamos delante del Señor. Señor, ahí están. No solamente los pies, sino también la cabeza. Y los hijos de Israel hicieron secretamente, dice, en Segunda de Reyes, capítulo 17 y verso 9. Y los hijos de Israel hicieron secretamente las cosas no rectas contra Jehová su Dios. Pablo escribe a la iglesia de Éfeso y lo dice de la siguiente manera en el capítulo 5 y verso 12. Dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Hasta eso. Si es vergonzoso delante del Señor hablar de lo que algunos hacen en secreto, ¿cuánto más, hermanos, será para nosotros practicarlo? Ahora, si hacemos estas cosas seremos separados del Señor, porque ustedes saben que Dios es un Dios separador, ¿o no? ¿Es un Dios separador? ¿Lo notaron ustedes? Yo lo noto continuamente, que me separa y me separa y me separa. Hermanos, aunque tengo un ministerio, soy hombre como vosotros, como todos ustedes. ¿Cierto? No vayan a pensar que el predicador es especial. No, tiene un ministerio y él tiene que cumplir. Y para ese ministerio necesita testimonio. Pero es un ser humano como ustedes, que tiene embates del diablo y tiene que sortearlos y denunciarlos y reprenderlos y qué sé yo, tantas cosas. Si es vergonzoso, hermano, delante del Señor hablar de lo que algunos hacen en secreto, ¿cuánto más será si lo practicamos? ¿Verdad? Ahora, si hacemos estas cosas seremos separados de Dios. Esta es la verdad, porque Dios no resiste el pecado. Él es santo. No. Y como dije, es un Dios que se separa del pecado y quiere separarnos del pecado. Miren ahora, el pecado se ha extendido de tal manera, hermanos. Ustedes lo saben y lo ven y lo huelen a diario. Claro. Sí, de tal manera que lo había contaminado todo con un espíritu de incredulidad y de mentira desde el principio. ¿Cuál fue el pecado que entró en el mundo? El primer pecado que embadurnó a la primera pareja. La mentira. ¿Sabían ustedes? ¿Qué es lo que premia, lo que prima hoy? Lo que existe hoy en el mundo, en todo el mundo, en todas las áreas, en todos los oficios, todos los lugares. Y en la gran mayoría de púlpitos. La mentira. Empezó por la mentira y terminaría por la mentira. Yo siempre dije que ese pecado es como una pescadilla que se muerde la cola. ¿Han frito alguna vez alguna pescadilla? La solían hacer mordiéndose la cola y los ponían en la sartén, ¿verdad? Así es. Una pescadilla que se muerde en la cola empezó en el Edén y terminarán todos en el infierno, los que practican la mentira. Porque ¿saben ustedes lo que es una mentira que le llaman convulsiva?
No existe tal mentira. Es un espíritu de mentira. ¿Y qué hace esa mentira? Que cauteriza la conciencia. ¿Qué significa? Que le frena la mente y el cerebro se lo cierra. Y esta persona que ha mentido, la matarían antes que dijera la verdad. No puede. Para ella no ha existido. Saben, yo he tenido que trabajar en cirugía. Y cuando el cirujano estaba trabajando, yo tenía que cauterizar la sangre, pararla, para que el cirujano pudiera trabajar bien. Eso se llama cauterizar la conciencia. Y no es un mentiroso convulsivo, es un espíritu de mentira. Y es lo que prima en toda la tierra, en las profesiones, en los trabajos, en los hospitales, aquí y allá, todas partes, en la política, en la iglesia, en toda la mentira, quitando, robando a la palabra o añadiendo. En el Salmo 53, estamos terminando, hermanos. Salmo 53, verso 3. Cada uno se había vuelto atrás. ¿Atrás de qué? Se había apartado de Dios. Sí. Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. Y no hay quien haga, dice, lo bueno. No hay ni siquiera uno, ni uno solo. ¿Por qué? Es tan abundante la mentira. Se los digo, porque el ser humano y hasta muchos cristianos le han quitado el valor que tiene la mentira, el efecto que hace la mentira, porque la mentira tiene 1000 maneras. Un día hablé acerca de la mentira y les clasifiqué la cantidad de cosas que la gente no lo tiene por mentira, pero son mentiras. La mentira, el diablo las ha disfrazado de tal manera que es lo que prima en el mundo. Tremendo. La historia se repite, hermanos. Se repite en la primera carta de Juan, capítulo 1 y versos 8 y 9. Está diciendo algo tremendo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y si la verdad no está en nosotros, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero ojo, el Señor le dice, sí, hija mía o hijo mío, ahora arregla con aquel o con aquella o quien sea que le hayas mentido y luego ven, pero primero arréglala, ¿o no? Porque si usamos la mentira, ha sido contra alguien, ¿o no? Ve, confiésalo a la persona y luego ven, y tú y yo arreglaremos las cuentas. Hay quien piensa arreglarlo delante del Señor sin acudir a pedir perdón. ¿Por qué? ¿Tiene vergüenza? ¿O no es bastante espiritual? Su obligación y la mía es ir a pedir perdón a quien hayamos ofendido. No, pero si él ni se ha dado cuenta. Pero Dios sí. Dios sí. ¿Por qué no vas? Y aunque no se haya dado cuenta, le dice, mira, quizás no te has dado cuenta, pero te mentí. A lo mejor se enfada, o a lo mejor no. Sea de una manera o de otra. Él verá que has sido noble, que le has pedido perdón. ¿Sabes? Esa persona a usted
le va a alabar. Le va a alabar. Porque todos no son capaces de ir a pedirle perdón cuando uno ni cuenta se había dado. Así es, hermanos. Dios es grande. ¿Saben? Vigilen, hermanos, y vean en la palabra de Dios si eso no es así. Porque Dios no puede mentir, ni ningún hijo de Dios que de verdad lo sea puede mentir. No. Pues si lo hace, si Dios lo hiciera, si Dios mintiera, Él no sería Dios. Y si usted es propio hijo e hija de Dios, usted no lo puede hacer. Yo tenía un abuelo, este hombre con la mentira no consentía que nadie. Y una vecina vieja, una mujer muy vieja, yo estaba jugando con unos niños en la calle y aquella mujer pasaba por allá y escuchó que uno de los muchachos daba blasfemó y se creyó que era yo y se fue a mi abuelo, su nieto, y yo no era, porque me lo tenían más que prohibido. Y mi abuelo me agarró, me pegó un sopapo de los gordos. Y yo tuve que decirle, abuelo, yo no he sido. Y cuando se enteró, se agarró a aquella mujer, la puso verde. Sí, porque él no sufría la mentira para nada. Y a mí me enseñaron en esa casa que es un caballero. Y él me decía, no tendrás nunca que firmar ningún papel. Cuando los que te conozcan, no será necesario que les firmes ningún papel. Sabrán que tú eres quien eres. Y era verdad. Sí. Por eso nos es imprescindible entrar. ¿Dónde? En el taller de Dios. Hermanos, el cristiano no quiere entrar en el taller de Dios. ¿Sabían eso? Porque allí coge el Señor una lima de estas fuertes, ¿sabes? Y empieza a rascar, empieza a desgastar, y luego un golpe por aquí, un taladro por allá. Ese es el taller de Dios. Pero el cristiano no quiere. No, dice que no es necesario, que Dios es amor. ¿Ustedes lo creen? Yo no. Para que podamos entrar en el taller de Dios y salir criaturas nuevas. Como símbolo de aquella boda, porque va a haber una boda, ustedes lo saben, ¿verdad? Como símbolo de aquella boda, como el Señor apuntó en Mateo 26 y en el capítulo 26 y el verso 29, dice la palabra, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Por tanto, nuestra Pascua, oh hermanos, nuestra Pascua, ¿qué significa? ¿Saben qué significa la Pascua? Se los digo. La Pascua significa salida. Era la salida que se celebraba la Pascua. Sí. Dice el Señor, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta que dice, aquel día en que lo haya bebido o que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre.
¿Saben ustedes que dónde estamos ahora? Estamos en el reino. Si ustedes pertenecen al cuerpo de Cristo, estamos en el reino. Y Él lo está tomando con nosotros. Está participando con nosotros. Por tanto, nuestra Pascua, que significa, pues eso, preparación para salir. Cuando el pueblo de Israel tenía que salir de Egipto, ¿qué hicieron? Celebraron la Pascua, ¿o no? ¿Y cuántas veces después celebraron la Pascua? Celebraban la salida que tuvieron de Egipto. Así que celebremos esta fiesta, hermanos. ¿Saben ustedes que tienen que celebrar la fiesta? Sí. No con vieja levadura, no, ni con la levadura de malicia o cualquier maldad, no, sino con frutos de amor, unidad, sinceridad y verdad. Así se celebra la Pascua. Quitemos la levadura, el pecado, en cualquier forma de nuestros corazones, hermanos, y participemos de esta nuestra fiesta, porque estamos en una fiesta, nos guste o no. Y si usted no puede celebrar esa fiesta, usted tiene que arreglar las cosas con Dios, seguro. La cena del Señor, en 1 Corintios capítulo 5 y versos 7 y 8. Fíjense. Limpiaos, pues, la salida de la Pascua o la Pascua de salida. Limpiaos, pues, de la vieja levadura para que seáis nueva masa. Aleluya. Un pan nuevo, sin levadura. Sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. La Pascua, la salida con panes sin levadura. Aleluya. Es verdad, hermanos. Voy a citarles, por último, una cita en 2 Corintios. 2 Corintios, en el capítulo 6. Segunda de Corintios, no, 1 de Corintios. Sí, 1 de Corintios, capítulo 5, no, capítulo 6, sí. 1 de Corintios 6, versos 14 al 18. Veamos qué dice la palabra. Perdón, me fui a los cerros de Úbeda. Era en 2 de Corintios, perdónenme. 6, aquí está. 6, versos 14 al 18. Con esto terminamos. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, o como Dios dijo, habitaré y estaré entre vosotros y seré su Dios.
habitaré y estaré entre ellos y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. No lo digo yo. Estos son cosas del Señor. Yo no digo nada. ¿Entendieron cuál era y cuál es la voluntad del Señor para nosotros en este día? ¿Cómo podemos nosotros estar viviendo la Pascua? La Pascua la celebran los religiosos cada año, ¿no es cierto? Una vez al año, ¿no es verdad? ¿Cierto?